tiempo la próxima semana, más debemos ver más cómo avanzamos. Ok, chicos, entonces les decía, habíamos quedado que en qué se define la carga total, ¿no es cierto? Y la carga total o la carga eléctrica se define como N por Q y por V, donde N era el número de cargas en un volumen determinado, la Q era la carga y la V era el volumen analizado, ¿no? Ok, si demostramos entonces la intensidad en función del número de cargas, mis queridos chicos, si demostramos la intensidad en función del número de cargas, vamos a tener el siguiente ejercicio. Prestarme mucha atención. Hasta eso voy a seguir sacando a los que no tienen cámara para continuar y de ahí tomar lista. ¿Qué les parece? Ok. Muy bien. Vamos entonces, mis queridos chicos, a ver esta fórmula, ¿ok? Voy a destacar para todos mi video, ya creo que está. No, no está. Estamos ahí. Listo. Muy bien, chicos. Entonces les decía que si demostramos la intensidad en función del número de cargas y el volumen analizado, resulta lo siguiente, miren. Resulta que la intensidad va a ser igual al área por la velocidad de deriva, por el número de cargas y por la carga eléctrica. Esta es una nueva fórmula de la intensidad que nosotros deberemos usar, ¿ok? Tomarla en cuenta, tendrá por ahí presente. Ahora, hay varias, hay varias fórmulas o varias consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Una de ellas son la densidad de corriente, ¿ok? Densidad de corriente que se le expresa con la letra J, ¿ok? Y la resistividad, que se le expresa con la letra P, ¿ok? La densidad de corriente es la relación que existe entre la corriente eléctrica por cada sección transversal, ¿ok? O por cada área. Entonces nosotros podemos determinar que la densidad de corriente va a ser igual a la intensidad sobre el área o la sección transversal, ¿ok? Si nosotros reemplazamos esto aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a generar otra fórmula. Área por velocidad de deriva por carga eléctrica y por número de cargas sobre área. Si se va esto con esto, me quedaría entonces velocidad de deriva por el número de cargas y por la carga eléctrica. ¿Ok? Tomar en cuenta esta también. ¿Ok? Que es junto con esto. Entonces, aquí la densidad de corriente puede determinarse así o así. ¿Ok? Sí, tenemos ahí dos formas. La resistividad, o bueno, la resistencia, mis queridos chicos, en cambio, la resistividad, perdón, se relaciona con el material del que están formados los elementos. Cada material tiene una determinada resistencia al paso de los electrones, ¿ok? Cada material, por eso hay materiales que son mejores conductores que otros. Mientras, por ejemplo, un alambre de cobre puede conducir muchos electrones, es muy buen conductor, un alambre de oro es mucho mejor conductor. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos viendo que estos conductores depende, bueno, depende, para ser mejores o peores conductores, depende de la resistividad. ¿Ok? Ahora, la resistividad se define como P, ¿no es cierto? Es la resistividad o P, es
la intensidad del campo eléctrico sobre la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ok? Esta es la fórmula de la resistividad, ¿no? Estamos ahí. Ok. Hay otra fórmula que relaciona la resistividad, pero relacionándola con la resistencia. La resistencia, mis queridos chicos, es, bueno, es la capacidad de un elemento de absorber cierto tipo de, o cierto número de electrones, ¿ok? Y la resistencia, vamos a ver ya más luego, la resistencia es la resistividad por la longitud sobre el área. Esto vamos a ver luego, ¿ok? Ya. La longitud del cuerpo sobre el área del mismo, ¿ok? Muy bien. Ahora, mis queridos chicos, estas son las fórmulas que nosotros necesitamos para seguir trabajando en lo que se refiere a intensidad de corriente eléctrica, chicos. Por favor, tener muy en cuenta estas fórmulas. La fórmula de la densidad de corriente, que son estas dos, esta y esta de aquí. Aquí, bueno, arreglándole mejor, quedaría J igual BD por N y por Q, ¿no es cierto? Así sería. ¿Ok? Es para la densidad de corriente y para la resistividad sería esta. Y esta para la resistencia. Vamos a ver más adelante que la resistencia se calcula de otra manera. No es ahorita una... Se me fue. No es ahorita algo que usted deba aprenderse. Sin embargo, téngale ahí en cuenta. Muy bien. Entonces, chicos, para la intensidad, nosotros, como les había dicho, los amperios son súper importantes para nuestros estudios, ¿ok? Y aquí en el libro, déjenme le enseño, en el libro hay un pequeño cuadro donde podemos ver la resistividad de los materiales, ¿ok? ¿Sí? Y la resistividad se mide en ohmios por cada metro. Esto es la resistividad, ¿ok? Podemos ver que en los conductores, como son plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno y etcétera, tenemos una resistividad muy parecida, ¿ok? Muy parecida. Estas pequeñas variaciones son las que hacen que puedan transportar más o menos electrones, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, miren, por ejemplo, los semiconductores, que son carbono, germanio y silicio, que son uno de los semiconductores que existen, tenemos ya eh, índices de resistividad más grandes, ¿ok? Pero, ahí viene un pero muy grande, en los aislantes, en cambio, nos vamos al otro extremo, mire, por 10 a la 14. Estos son aislantes porque realmente impiden el paso de corriente eléctrica. Mientras más grande tenga la resistividad, más impedimentos al paso de electrones va a ofrecer. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos estos tres clasificaciones de las materias, ¿no? Conductor, semiconductor y aislante. Ahora, hay una cuarta clasificación que se generó hace pocos años atrás, llamada los superconductores. ¿Han escuchado hablar de eso? De un superconductor. Un superconductor, mis queridos chicos, es aquel que ofrece casi un nulo, nula resistencia al paso de electrones. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos puede servir? Para crear lo que ahora se conoce como computadores cuánticos. ¿Ok? En lo que se refiere a computación cuántica, estos computadores cuánticos
necesitan superconductores para poder funcionar. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño, escúchenme muy bien, cuando recién se crearon las computadoras se crearon con algo que se llamaba tubo de vacío, ¿ok? Era un tubito que adentro tenía un diodo y eso estaba, obviamente, como su nombre lo indica, al vacío, ¿ok? Y cuando ese se prendía, significaba 1. Y cuando estaba apagado, significaba 0. ¿Ok? Eso era el código binario. Entonces, las computadoras en ese entonces, creo que eran de 4 bits, tenían solamente 4 de esos tubos de vacío. ¿Ok? Y el uno prendido decía 1 y los otros apagados eran 0. Este prendido y estos apagados eran esto. Esta combinación era otra, esta combinación era otra, y así, ¿no? Podía ser 2 encendidos, 2 apagados, y así. Y aquí se podía ver hasta 64 posibles combinaciones. ¿Ok? 64 posibles combinaciones. Entonces, esas computadoras solo servían tal vez para sumar, tal vez para contar y cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Sí? Cuando empezaron a crecer estas computadoras, e imagínense, para poder encender una bombilla de estas, usted tenía que, obviamente, hacer pasar una gran cantidad de corriente eléctrica, porque eran focos grandes, eran más grandes que los focos que usted tiene en su casa. Entonces eran unos tubos grandes, eran tubos que parecían unas botellas. De hecho, se llamaban algunos botellas de vacío, porque eran enormes. ¿Ok? Muy bien. Pasó el tiempo, mis queridos chicos, y esos empezaron a hacerse cada vez más pequeños. Recuerden, siempre la tecnología va achicando las cosas. Entonces, comenzaron a hacerse más pequeños, ya no eran tubos grandes, después eran tubos más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que lograron coger todos esos tubos y meter en un chip, ¿ok? Usted ha visto un chip, ¿no es cierto? ¿Se ha visto un chip? Yo creo que sí. Usted ha visto un chip y ese chip es más pequeño de lo que yo estoy dibujando y aquí adentro tiene todos estos tubos de vacío, ¿ok? De hecho, las computadoras son de 64 bits, quiere decir que tiene 64 tubos de vacío y maneja 64 de esos tubitos para estar encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Y esa es la información que nosotros manejamos desde el inicio de la era de la computadora se creó como información binaria. ¿Ok? Se llama binario porque solo utiliza ceros y unos. ¿Se han visto en Futurama cuando el Bender tiene una pesadilla? ¿Han visto? Sí, ¿no es cierto que él está retorciéndose en la cama y dice 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0? Ese es el código binario, ¿ok? Entonces, eso, mis queridos muchachos, se fue haciendo cada vez más pequeño hasta que entró en un microchip, ¿ok? Entonces, pero en ese microchip se dieron cuenta que no podían enviar la misma cantidad de corriente para encender el foco, ¿ok? Entonces, como no podían mandar la misma cantidad de corriente, lo que hicieron es tratar de disminuir, obviamente, la corriente eléctrica que entraba a estos chips. ¿Ok? Para las computadoras, bueno, si usted se da cuenta, y si usted mira eh, cuántos, cuántos procesos puede almacenar un chip, ahora nosotros podemos ver que son millones de procesos. Quiere decir que en este microchip hay millones de millones de millones de estos, este, de estos foquitos, entre comillas, ¿no? Porque ahora ya no son focos, de estos foquitos o de estos tubos de vacío que funcionaban en la antigüedad, ¿ok? Pero justamente para que funcionen ya no necesitan los 110 voltios que usaban antes. Ahora necesitan un voltaje muy, muy, muy pequeño, ¿ok?
Entonces, para que ese voltaje, en algunos casos, como por ejemplo en las computadoras cuánticas, necesitan que la computadora pueda enviar un solo electrón a través del chip y el chip lo va a leer y va a regresar su respuesta en un solo electrón. ¿Ok? Entonces, si es que eso sucede, ¿cómo yo voy a usar un conductor que me ofrece resistencia a ese solo electrón? Por eso se desarrollaron los superconductores, porque estos superconductores casi no ofrecen resistencia. ¿Ok? Casi no ofrecen resistencia. Es decir, si tú mandas un electrón, pasa por el superconductor y sale ese electrón. Porque con los normales mandaban ese electrón y acá ya no salía nada. Decían, ¿qué pasó? Se perdió entre la resistencia de este elemento. ¿Ok? Entonces, para eso se usan los conductores y los superconductores y los semiconductores. Un semiconductor, en cambio, nos ayuda para que en ciertas ocasiones permita el paso de electricidad y para que en otras ocasiones lo impida. Para eso son todos estos elementos que nos rodean, mis queridos chicos. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar. Creo que eso es todo. No les voy a poder enseñar mucho más. Y, ay, ¿qué hice? No les voy a poder enseñar mucho más por cuestión de tiempo. Ya me faltan solo 5 minutos. Así que chicos, por favor, esas fórmulas ténganlas muy presentes en su cuaderno, que la próxima clase trabajaremos con ellas, ¿ok? Sí. Y recuerde, superconductor, conductor, semiconductor, y en el otro extremo está el aislante. Ahora, como hay aislantes, también hay superaislantes, que eso ya veremos en una próxima oportunidad. Sin embargo, chicos, recuerde eso muy importante. Eh, los alambres de cobre que nosotros tenemos, si bien nos ayudan para manejar la electricidad, no son superconductores, ¿ok? Y sí hay una pérdida de corriente cuando pasa la electricidad por ellos, ¿ok? Listo, chicos, les agradezco. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Bye.